Buenas tardes y bienvenidos al acto de inauguración de la jornada de capacitación denominada Protocolo para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo por parte de autoridades judiciales, organizada por la Defensoría Pública del Ecuador en coordinación con la dirección de la Escuela Defensorial. Saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública, abogada Verónica Betancourt, directora de Gestión Defensorial, magíster Cintia Carolina Carrasco Montalvo, subdirectora nacional de Acceso a la Justicia y Pluralismo Jurídico del Consejo de la Judicatura, a la abogada Margaret Guzmán, defensora pública de la Unidad de Víctimas Pichincha, a las y los defensores públicos, las y los representantes de los consultorios jurídicos gratuitos. Sean todos bienvenidos. A continuación tenemos la intervención de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública, quien nos proporcionará unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, ya hemos hecho un saludo muy cordial a todos quienes nos acompañan con su presencia en esta capacitación virtual. Un poco hacer el recordatorio de que la Escuela Defensorial, que ha sido un área recientemente creada en la Defensoría Pública, justamente lo que busca es trabajar en los temas de formación, de capacitación especializada, específicamente pues en estos temas que son de gran interés para los operadores de justicia, para el país en general, para que los temas de acoso sexual, especialmente en las aulas, pueda terminar, podamos ir erradicando poco a poco esta problemática. Como ustedes saben, este protocolo que hoy se va a presentar es una exigencia dada por una sentencia dictada por la Corte Constitucional. Todos los antecedentes y justificación pertinente que se va a abordar en esta capacitación nos permitirá dar un mejor servicio, comprender un poco las herramientas que el Estado ecuatoriano se encuentra desarrollando para poder justamente evitar la revictimización que muchas de las veces existe, que de hecho es una realidad palpable aún. Entonces, agradecemos muchísimo a las moderadoras que se han dado cita en este espacio y pues les damos la cordial bienvenida a la Defensoría Pública. Esperamos que no sea pues la primera ni la última vez que nos acompañen en un proceso de capacitación y pues auguramos el mejor de los éxitos en esta jornada de formación. Muchísimas gracias, bienvenidos. Recordamos a los asistentes que, por respeto a las facilitadoras y a los participantes, se debe silenciar los micrófonos y encender sus cámaras. Recordarles que deberán registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. También indicarles que esta capacitación generará un certificado de asistencia. Además, solicitamos a los asistentes enviar a través del chat del Zoom las preguntas para las expositoras mismas que se leerán y contestarán al término de su intervención. La revictimización es causada por conductas inapropiadas de parte de los operadores de justicia, organismos auxiliares, personal judicial, policial o por dificultades en el balance de los derechos de la víctima y los derechos de los procesados o del autor del delito. Iniciamos esta jornada con la intervención de la magíster Cintia Carolina Carrasco Montalvo, subdirectora nacional de Acceso a la Justicia y Pluralismo Jurídico del Consejo de la Judicatura. Ella es abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Nacional de Chimborazo, ingeniera en gestión de gobiernos seccionales por la Universidad Nacional de Chimborazo, especialista superior en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derechos Humanos, mención exigibilidad estratégica por la Universidad Andina Simón Bolívar,
doctora en Administración de Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca, España. En la actualidad se desempeña como subdirectora nacional de Acceso a la Justicia y Pluralismo Jurídico del Consejo de la Judicatura, docente del nivel superior en el Instituto Superior Riobamba. Ha realizado varias ponencias, entre ellas, aplicación de la guía para evaluar y determinar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales, tipos de violencia basada en género y mecanismos legales para el acceso a la justicia, justicia especializada para niñez y adolescencia, entre otras. Damos la cordial bienvenida a la magíster Cintia Carrasco, quien tendrá 20 minutos para su exposición. Buenas tardes con todas y todos quienes se han dado cita en este espacio. Un saludo cordial a Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, así como a todas las autoridades que nos acompañan de la Defensoría Pública y a quienes se han dado cita en este espacio formativo tan importante. Agradezco la invitación realizada para poder abordar y presentar en esta tarde el protocolo para evitar la revictimización a un grupo de atención prioritaria, como son las niñas, los niños y los adolescentes víctimas de violencia sexual en el contexto educativo. En este marco voy a proceder a compartir pantallas, si por favor me pueden habilitar. Preparé una presentación del protocolo que se desarrolló. Y pues mientras esto sucede, gracias. Ponerles en contexto cómo se ha dado este proceso de construcción y sobre todo cuál es el contenido clave de este protocolo. Como su nombre lo indica, el protocolo tiene la finalidad de evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, específicamente en el ámbito educativo. Y este protocolo está dirigido hacia las autoridades judiciales. La emisión del protocolo tiene una razón de ser fundamental en la sentencia 376-20 JP/2021 de la Corte Constitucional. Esta sentencia nace por un proceso de revisión de garantías, concretamente se selecciona el caso de una acción de protección que presenta un docente de una institución educativa porque ha sido destituido de su cargo en razón de que un estudiante denuncia acoso sexual, un acto de violencia sexual. Y por lo tanto, la Corte Constitucional hace la selección del caso en ese número de sentencia porque considera que cumple con los criterios de gravedad y de novedad. Gravedad porque en la acción de protección se resuelve la restitución del docente al lugar de trabajo, es decir, a la institución educativa donde la estudiante víctima de acoso también estaba cursando y estudiando. Y novedad porque la Corte establece que a través de esta sentencia es posible que los jueces puedan hacer un análisis, los jueces que conocen garantías constitucionales puedan hacer un análisis sobre otros derechos posiblemente vulnerados, sobre todo relacionados con niñas, niños y adolescentes. En este marco, el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Ministerio de Educación, realizó la construcción de este protocolo y con resolución 078 del 2022, es decir, muy reciente, se aprobó el protocolo. Se aprueba el protocolo que vamos a explicar hoy su contenido y vamos a discutirlo, y que se enmarca en los instrumentos especializados de la función judicial para poder sustanciar casos, para poder establecer una transversalización de los enfoques de derechos humanos, de género intergeneracional en el sistema de justicia. Y por ello, estos instrumentos especializados son vitales conocer desde cada uno de los roles de los operadores de justicia, de los equipos técnicos, los equipos jurisdiccionales y, por supuesto, los servidores administrativos, así como las instituciones y las entidades que forman parte del sistema de protección de derechos. ¿Cuál es el contenido concreto del protocolo? El protocolo está organizado por primero delimitar el ámbito de aplicación y hacia quién está dirigido. Precisamente el protocolo está dirigido a autoridades judiciales, juezas y jueces en materia de violencia que conocen delitos sexuales, tribunales penales que sancionan o juzgan en etapa de juzgamiento de delitos sexuales y cortes provinciales que también conocen estos procesos. Además, está dirigido para juezas y jueces, autoridades judiciales que conocen garantías constitucionales y para quienes conocen procesos en lo contencioso administrativo.
Cuando se trata del análisis de legalidad de las sanciones que se han dispuesto en casos de hechos de violencia sexual en el contexto educativo, sanciones impuestas a las o los docentes, autoridades del Ministerio de Educación o de la unidad educativa en concreto, que sean miembros de la comunidad educativa involucrada en estos procesos. El protocolo tiene, además de la delimitación del ámbito de aplicación y hacia quién está dirigido, una primera parte introductoria que habla sobre los conceptos, los enfoques y los principios que se van a transversalizar y aplicar cuando hablamos de evitar la revictimización. En el marco o en el tema de los conceptos en concreto, hay una delimitación de lo que se entiende por violencia sexual, no solamente comprendido como los delitos tipificados en el COIP, sino como toda forma o todo acto de violencia sexual que pueda surgir o pueda darse en el contexto educativo o no. Entonces, esta delimitación es muy importante porque hace un análisis del alcance de los hechos de naturaleza sexual. Además, conceptualiza la revictimización a partir de lo que está establecido en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El concepto de revictimización que allí se sostiene tiene que ver con los nuevos maltratos que se producen hacia las víctimas de estos hechos cuando entran en un proceso institucional de denuncia del hecho de violencia que fueron víctimas y que por lo general esta revictimización, que es parte de la categoría de la victimización secundaria como un proceso más amplio, tiene relación con el actuar de los funcionarios, no solo del sistema de justicia, sino de todo el sistema de protección que conoce casos relacionados con víctimas de violencia. Además, conceptualiza el patriarcado, para ello toma la referencia de la propia sentencia, porque la sentencia de la Corte Constitucional realiza un análisis importante de cómo se da el contexto educativo, cómo se produce en el contexto educativo las violencias y define relaciones de poder patriarcales en la propia sentencia que no pueden pasar desapercibidas al momento de abordar o de realizar un proceso de reflexión, análisis y de resolución relacionado con los derechos de las víctimas. Hace también una conceptualización de la heteronormatividad, de lo que implica el sistema binario en un sistema de sexo-género y de lo que son las medidas de protección, que pueden ser administrativas o judiciales, como ya lo veremos más adelante. En los enfoques, revisa el enfoque de género, el de derechos humanos, el enfoque de interculturalidad, el de intergeneracionalidad, el intergeneracional y el interseccional, que trata de revisar todas las violencias que se pueden intersectar para poder constituir una violencia estructural hacia las víctimas y por lo tanto un abordaje desde esas miradas, desde esos lentes o esos enfoques de derechos humanos es fundamental para abordar este protocolo. Los principios. El de interés superior de niñas, niños y adolescentes, que como sabemos, según la Convención de Derechos del Niño y los pronunciamientos que se han generado, este principio es no solamente un principio, sino un derecho sustantivo y una norma de procedimiento que debe observarse en absolutamente todos los procesos que tienen relación con derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, el principio de prioridad absoluta, que es constitucional, el de favorabilidad cuando se trata de niñas, niños y adolescentes y el de igualdad y no discriminación. Hay un capítulo único que va desarrollando las pautas de actuación, este protocolo, y lo primero que aborda es las medidas de protección a favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Para ello, se desarrolla cuál es la comprensión del contexto de violencia en el ámbito educativo. Ya decíamos antes, la sentencia de la Corte es muy enfática al caracterizar los espacios educativos como espacios patriarcales y de relaciones de poder. Entonces, el protocolo precisamente dice que el momento en que vamos a hacer un análisis como autoridades, en este caso, judiciales o administrativas, con competencia para otorgar medidas de protección que tienen relación con hechos de violencia en el ámbito educativo a niñas, niños y adolescentes, se debe revisar ese contexto de violencia, haciendo un análisis de las relaciones de poder, también considerando que las violencias en el ámbito educativo han sido ocultas y han estado normalizadas, y que después de un
proceso largo que apenas está surgiendo, se puede visibilizar las violencias en los espacios educativos ya como un problema público, y por eso hay casos muy graves, como por ejemplo el de Paola Guzmán Albarracín, que ha sido llevado al sistema, a los sistemas internacionales de derechos humanos, donde se visibiliza estos espacios normalizados de violencia en el contexto educativo. Además, se hace una definición y una explicación de la naturaleza de las medidas de protección. Estas medidas pueden ser administrativas, cuando son otorgadas por las autoridades competentes de las juntas de protección de derechos, por ejemplo, de las tenencias políticas y todas las autoridades que tienen competencia. Y son judiciales cuando se otorgan efectivamente por las juezas y los jueces competentes. Las medidas administrativas están contempladas tanto en el Código de Niñez y Adolescencia, en el COIP cuando son penales y en la Ley de Violencia. ¿Cuál es la naturaleza de las medidas de protección? Son temporales, de cumplimiento y ejecución inmediata, no requieren una actividad probatoria, tienen vigencia desde su otorgamiento, esto establece el protocolo, ¿no? Y son de carácter preventivo, más no sancionatorio. Pueden ser concurrentes, eso significa que pueden ser otorgadas más de una medida a las víctimas de violencia sexual para evitar su revictimización, y su incumplimiento genera responsabilidades. ¿Cómo establece el protocolo realizar el seguimiento de las medidas de protección? El protocolo dice que las medidas de protección buscan precisamente precautelar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y para ello da unas pautas de cómo precautelar ese interés superior, y establece que se deben identificar los derechos presuntamente vulnerados, y nos lleva a otro instrumento especializado judicial, que es mirar los parámetros y pasos establecidos en la guía para evaluar y determinar el interés superior del niño, que está aprobada con una resolución del año 2021-012. El seguimiento a las medidas de protección que se otorguen encaminadas a evitar la revictimización tienen que realizarse por parte de las autoridades judiciales que otorgan o las autoridades administrativas. Para este seguimiento se tiene que asegurar que la medida sea cumplida, y se establece que los centros de educación y el Ministerio de Educación tienen un rol importante en este proceso, porque son quienes tienen que velar por el cumplimiento de estas medidas. Y para ello deben remitir informes semestrales del cumplimiento efectivo de las medidas de protección que sean dispuestas para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las pautas de actuación sobre esta gran temática, que es fundamental para evitar la revictimización, porque estamos hablando de una medida de carácter preventivo sin duda, pero que quiere precautelar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto educativo. Por ello es un parámetro clave para evitar la revictimización. Las pautas de actuación que están establecidas en el protocolo en el tema de medidas de protección es que se puede observar el principio de celeridad, y para ello el tiempo máximo de atención a la solicitud de medidas de protección por las autoridades competentes tiene que ser de 2 horas. ¿De dónde se ha establecido este tiempo? Después de un análisis que se ha realizado de lo que las autoridades judiciales y administrativas se toman en promedio en otorgar las medidas, y además considerando sobre todo la urgencia de las medidas de protección. Además, otorgar estas medidas es importante cuando la autoridad judicial conoce directamente el hecho, aunque constituya un delito antes de inhibirse, es importante otorgar la medida de protección. Esa es una pauta de actuación. Mantener la medida independientemente de si se determina o no la responsabilidad del procesado, porque cuando hablamos de una medida de protección, reiteramos, no estamos hablando de analizar la conducta como en un caso de una persona procesada, sino más bien de proteger y precautelar los derechos de las víctimas. En los casos que tienen que ver con hechos de origen de violencia sexual, se debe verificar la existencia de medidas de protección por parte de la autoridad judicial, y si no existe o han sido revocadas, se debe disponer o solicitar. Cuando se notifican las medidas de protección, se tiene que incluir al centro educativo para que tome todas las medidas necesarias para evitar la revictimización del sujeto de protección. Otra de las partes fundamentales de este protocolo,
Ya, tiene que ver con las medidas para garantizar la tutela de los derechos en los procesos de garantías constitucionales y los contenciosos administrativos. Esta es la segunda parte del protocolo. Para ello, ¿cuáles son las pautas establecidas? Que se debe escuchar a todas las partes involucradas, no limitarse solamente a las personas o entidades que constituyen parte procesal. Y para ello, tomando el estándar de la sentencia de la Corte, se debe notificar a todas las partes, pero además a la víctima del proceso de origen de los hechos que nos dan como resultado ahora, por ejemplo, un proceso de una garantía constitucional en una acción de protección o, por ejemplo, un proceso contencioso administrativo. La autoridad judicial debe notificar para que comparezca al proceso la víctima, tomando las medidas necesarias para que en esa comparecencia, en caso de que la víctima decida comparecer, se evite la revictimización. La víctima puede enviar con esta notificación la información, puede aceptar comparecer porque así lo decida o puede negarse a comparecer. Y eso es muy importante porque el rol y el papel de la víctima adquiere otra connotación, por cuanto se toma en cuenta su voz, más allá de que en el proceso se esté discutiendo o no el hecho de origen, o se esté discutiendo, por ejemplo, el tema de la sanción o la legalidad de la sanción al docente, es importante la voz de la víctima. Además, se debe considerar y valorar todos los derechos que se desprendan de los hechos de origen, no limitarse solamente al análisis, en el caso contencioso administrativo, de la legalidad o en las garantías constitucionales a la vulneración de derechos constitucionales de la persona sancionada, sino hacer, esta pauta es clave, un análisis de cómo este proceso puede afectar o no a las víctimas o a quienes han denunciado como niñas, niños y adolescentes un acto de violencia sexual en el espacio educativo. Para ello hay que considerar a los terceros afectados por los efectos de la decisión que se adopten y por las medidas de reparación que se deben tomar en estos casos en concreto. Cuando la autoridad judicial constate una violación de derechos, tanto de la persona accionante como de la presunta víctima, porque tiene que hacer un análisis de ello, que son los que motivaron, según los hechos que motivaron la acción, debe disponer la reparación integral a quienes se vulneraron los derechos. Es decir, la Corte establece un estándar que está recogido en este protocolo, que es analiza estas vulneraciones de los terceros afectados, digamos así, que en este caso serían las víctimas, cuando hablamos de garantías constitucionales y contenciosos administrativos, para que pueda tomar en cuenta no solo la opinión de ellas como víctimas, sino garantizarles incluso derecho a la reparación, si se ha verificado una vulneración. En esta misma línea, además, el protocolo establece que, habiendo agotado todas las anteriores medidas que explicamos y aplicando los estándares establecidos que hasta ahora hemos ido viendo en esta capacitación, si aún así en el proceso se resuelve por parte de la autoridad judicial restituir al docente o autoridad que ha sido destituida por una presunta agresión sexual en el ámbito educativo, se debe adoptar las siguientes medidas, que son las que ahora vamos a revisar, pero siempre agotando las anteriores. Entonces, la primera es que el Ministerio de Educación realice, en caso de la restitución, el traslado o traspaso del docente a otro centro educativo para evitar el contacto con la víctima, niña, niño o adolescente. En el caso de análisis que la Corte seleccionó, la restitución del docente implicó que la víctima de acoso sexual tenga que retirarse porque esa restitución implicó que vuelva a tener contacto con su agresor y por lo tanto eso le ocasionó una afectación más grave a sus derechos y es una forma de revictimización, como lo analiza la Corte. Otra de las medidas que debe analizarse o adoptarse es que la institución educativa realice un plan de acompañamiento para la víctima en que se involucra al núcleo familiar, pero también a la comunidad educativa. Que el Ministerio de Educación y los DESE respectivamente garanticen que la niña, niño o adolescente se mantenga en el ciclo académico, para lo que tiene que hacer un seguimiento especializado y tiene que realizar un proceso con los representantes legales también. Es decir, no solamente que se terminen los procesos judiciales y allí quede todo, sino este seguimiento es clave para que la persona adolescente o la niña o el niño víctima pueda concluir el ciclo académico y continuar acompañada, evitando que sus derechos sigan siendo vulnerados de manera más profunda. Solamente cuando todas estas medidas sean imposibles de cumplir y eso esté debidamente justificado, de manera excepcional y únicamente con el asentimiento de la niña, niño o adolescente,
y de sus representantes, se puede asignar un cupo en otra institución educativa a la víctima, siempre y cuando se agote todo lo anterior. Es como decir, de última ratio, esta medida que se debería adoptar cuando se traten estos casos. Otro de los aspectos del protocolo es hacer el análisis del contexto de violencia y las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Cuando conocen estos casos, entonces las autoridades judiciales deben considerar no solamente de la lectura o de la explicación del caso, sino deben especialmente hacer un análisis de contexto de violencia que tenga como pautas el abordaje de la violencia como un problema sociocultural que efectivamente afecta al derecho a la integridad y al desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Tener en cuenta que la violencia sexual en el ámbito educativo es muy recurrente y cotidiana, no es que es la excepción, sino que ya se ha determinado por el número grande de casos que es bastante cotidiana, que es un patrón común que lastimosamente sucede y que hay que abordarlo así en el conocimiento de los procesos, que los espacios educativos tienen una connotación y característica patriarcal que implica la existencia del ambiente de poder, eso tiene que ser analizado por la autoridad judicial, el abuso y las violencias desde las masculinidades hegemónicas hacia la feminidad, acciones y omisiones que violentan digamos, a los cuerpos femeninos como manifestaciones de poder y situaciones de vulnerabilidad desde el enfoque interseccional. Para esto, las pautas de actuación judicial tienen relación con analizar si la institución educativa pertinente, perdón, ahí estamos con la lámina. Se debe analizar si la institución educativa donde se produce la violencia sexual de origen está inmersa en este sistema patriarcal o en esta estructura patriarcal. Se debe rastrear en el proceso las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrenta la niña, niño o adolescente víctima de violencia, particularmente con las categorías de género, de etnia, de orientación sexual, de identidad y expresión de género, discapacidad, recursos económicos, estado de salud, todas las situaciones que se puedan dar como violencias interseccionales. Y además analizar tanto los hechos como los derechos desde los enfoques que ya habíamos hablado, de género, de derechos humanos, interseccional, intergeneracional e intercultural. El otro apartado del protocolo tiene relación con la aplicación de herramientas especializadas en la administración de justicia, donde se resaltan tres importantes resoluciones para evitar la revictimización. La 110A/2018 del Consejo de la Judicatura, que declara la máxima prioridad en la investigación y la sanción de casos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Eso implica garantizar el principio de celeridad. La resolución 116A/2018, que expide el protocolo de entrevista forense mediante escucha especializada para niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Este protocolo es clave para evitar la revictimización porque establece que en el proceso en que una víctima, niña, niño o adolescente, haya pasado una violencia sexual, tiene que tomarse una sola entrevista en todo el sistema judicial. No puede repetirse en cada una de las entidades el relato, es decir, tanto en fiscalía, en policía, después en defensoría, después en Consejo de la Judicatura, en las unidades judiciales. Eso está prohibido porque son acciones revictimizantes y el protocolo establece una técnica especializada que además tiene sustento científico, que es la entrevista forense, para que una persona especializada en psicología sea la que realice la conducción de la entrevista, la mediación de la entrevista, digámoslo así, y no se planteen las preguntas en el interrogatorio tal vez sin considerar los derechos de la víctima, sino que se propenda a una narrativa libre, que se propenda a generar un ambiente de seguridad y confianza para la víctima, lo que en la actualidad no siempre sucede en el sistema. Este protocolo, para poner un antecedente, es clave para evitar la revictimización y fue expedido porque se detectó que solo en el sistema judicial, las víctimas de violencia sexual llegan a rendir hasta 9 veces su relato del hecho de violencia. Entonces, eso ha generado un proceso de revictimización, de agotamiento y además que termina en impunidad y en nuevas vulneraciones a los derechos. El otro instrumento o herramienta especializada es la guía para evaluar y determinar el interés superior del niño, donde se establecen los pasos de recabar información que las autoridades judiciales deben hacer cuando conocen un caso
y analizar principalmente los derechos en conflicto de las niñas, niños y adolescentes para que la evaluación y determinación del interés superior no solamente quede como un parámetro de la motivación muy general y enunciativo, sino se haga un procesito paso a paso con la determinación clara de cómo aplica en el caso concreto el interés superior. Las pautas para el seguimiento de aplicación de estas herramientas de justicia especializada son las siguientes que constan en el protocolo: que los servidores que conozcan acciones de revictimización de autoridades administrativas o judiciales en los casos que estamos tratando pueden alertar a las mesas provinciales conformadas a la luz de la resolución 110A/2018, que está dirigida por la Corte Provincial y el Consejo de la Judicatura, donde integran las demás instituciones, está la representación de la Defensoría Pública en cada una de las provincias, Fiscalía y todo el sistema de protección en los territorios, que las mesas provinciales deben coordinar acciones para aplicar los instrumentos especializados que hemos explicado de manera muy sintética y evitar que se repitan los hechos revictimizantes. La línea de actuación de las mesas entonces es garantizar la celeridad, identificar rutas de atención y nudos críticos, el proponer las políticas de mejoramiento de calidad. Un aspecto clave: levantar y tener actualizado los servicios de atención y protección en territorio a las víctimas, condensados y al servicio justo de las víctimas que no saben siempre dónde acudir para, por ejemplo, tener un proceso de apoyo psicológico, un proceso de apoyo legal y otros que puedan requerir en el proceso de contar el hecho de violencia y de denunciarlo. Además, se deberán establecer mecanismos de observancia y de seguimiento. El protocolo también hace un apartado importante en estas pautas y es respecto a que las Cortes Provinciales tienen un rol fundamental de unificación de criterio y establece que sobre los temas de violencia sexual en el ámbito educativo deben remitirse los informes semestrales que el Código de la Función Judicial le ordena a las Cortes Provinciales. Estos informes deben tener un apartado específico de los problemas y nudos críticos presentados cuando se tramitan casos en el nivel jurisdiccional relacionados con víctimas de violencia sexual, que sean niñas, niños y adolescentes. Y por lo tanto, que ese apartado pueda ser analizado con el fin de unificar criterio jurisdiccional en las respectivas instancias, enviándolo a la Corte Nacional de Justicia, que es lo que corresponde. En el apartado 5, que ya estamos por terminar, tenemos cómo el proceso de no revictimización necesita darle un valor especial a la palabra y al testimonio de las niñas, niños y adolescentes víctimas. Y para ello se debe considerar que las víctimas de infracciones penales en general y más este grupo de atención prioritaria tienen derecho a una protección especial y en la Constitución y en las leyes que se han emitido está garantizada su no revictimización. Hay que considerar además que la violencia sexual se comete generalmente en la clandestinidad, por lo que no siempre hay testigos u otras pruebas, y la declaración de las víctimas tiene una especial relevancia como víctima de la violencia que ha vivido. Por lo tanto, hay que centrarnos mucho en el valor de la palabra, de su testimonio, de su declaración, al momento de aplicar acciones no revictimizantes. Cuando las víctimas, hay que tomar en cuenta que cuando las víctimas revelan la experiencia de violencia que han atravesado, viven procesos traumáticos y su impacto puede derivar incluso en determinadas imprecisiones al momento de recordar los hechos. Eso no significa que su declaración sea falsa o que estén distorsionando los hechos, sino que precisamente tiene relación con este proceso traumático, con este proceso complejo de poder procesar lo que les ha sucedido como víctimas de violencia. Por lo tanto, no se puede restar valor aunque haya unas imprecisiones que se presenten en el concreto caso cuando la víctima dé su testimonio o dé su declaración. Para esta valoración, las pautas de actuación consideran un estándar específico de esta sentencia de la Corte, que establece que cuando el hecho de connotación sexual tenga únicamente dos versiones contrapuestas y no existan más indicios, que es algo muy general que sucede, por el principio de favorabilidad que habíamos visto antes de los derechos, se debe tomar en cuenta la versión, digamos, lo que las niñas, niños y adolescentes víctimas, una vez que han sido escuchados, han dicho, y debe ser esto una prueba fundamental sobre el hecho. Y para prevenir una revictimización durante el proceso,
es suficiente con que la víctima rinda una sola vez el testimonio. Por eso volvemos a conectar la necesidad de aplicar el protocolo de entrevista forense mediante escucha especializada. Y que este testimonio que se rinda por una sola vez pueda estar anexado no solo en el proceso administrativo, sino en todo lo que se derive de ese proceso. Si es que el administrativo tiene que ver con la sanción del docente, si es que hay un proceso penal, también tiene que adjuntarse, si es que hay un proceso de garantía constitucional, también tiene que anexarse para evitar que la víctima sea escuchada nuevamente, a menos que la propia víctima quiera asistir al proceso y solicite ser escuchada cuando ha sido convocada. Para ello, como decíamos, es clave la aplicación del protocolo de entrevista forense, ¿no? Allí lo que se establece es que se pueda tomar una sola vez el proceso de declaración, se lo haga especializadamente, que la conducción, como sabemos, si es que se trata de un testimonio anticipado, por ejemplo, se lo hace el juez, sin duda, pero lo hace a través de la persona especializada, psicóloga o psicólogo, y todo el proceso se traslada con preguntas que no pueden ser vulneratorias a los derechos de las víctimas. La narrativa que se tiene que promover es la narrativa libre. No se puede solicitar que expresamente diga lo que quieren las partes procesales, sino garantizar que tenga un valor importante su palabra, pero también tenga al menos cuando se practica prueba testimonial, tenga un valor probatorio científicamente tomado a través de la aplicación de este protocolo. Para poder ir concluyendo, entonces, finalmente tenemos unas pautas de actuación en este protocolo dirigidas a los procesos relacionados con garantías constitucionales, en que se establece que los jueces deben considerar en su análisis la prevención de la revictimización, pero también en su actuación desde el inicio del proceso. Para ello debe adoptar las medidas de protección que hemos dicho, o debe solicitarlas si no han sido dadas, debe analizar, aunque no sea objeto del proceso eso, tiene que hacer estas acciones con el fin de evitar revictimización, pero también debe garantizar que la víctima está enterada del proceso que se está dando, aunque no sea parte procesal, debe contemplar los principios rectores de no discriminación, interés superior, respetar la opinión de la niña, niño o adolescente en todo el procedimiento y garantizar su participación, pero no solo como una formalidad, como se suele hacer, sino como un aporte fundamental para resolver adecuadamente el caso. Porque si hacemos que la víctima comparezca y participe considerando todo lo que le cuesta a la víctima hacer esa participación en el proceso y solamente lo hacemos como una formalidad, no tiene ningún sentido. Tiene que tomarse muy en cuenta su palabra y tiene que incorporarse en el análisis los elementos que ha podido dar en su comparecencia en caso de hacerlo. Debe ser escuchado con una serie de pasos, preparar la audiencia, evaluar su capacidad para poder dar su relato, darle la información suficiente sobre las consideraciones que se han realizado o se realizarán para valorar sus opiniones y establecer, en caso de encontrar la vulneración de sus derechos, medidas de reparación a través de la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición. Para evitar la revictimización en el proceso contencioso administrativo, se aplican todas las medidas anteriores, pero además se debe valorar, como ya hemos dicho, el relato que consta en el expediente de origen, que puede ser administrativo para revisar el proceso de legalidad, todos los principios, considerar y analizarlos, establecer un espacio adecuado para la escucha, porque es muy difícil, digamos, que en un proceso contencioso administrativo comparezca una víctima para volver a ser escuchada, sin embargo, tiene ese derecho y por lo tanto, aunque ahí revisemos legalidad de la sanción, es necesario que haya un espacio adecuado de escucha y se adopten las medidas para garantizar el acompañamiento de profesionales. Para eso hay que construir el rapport adecuadamente y debe hacerse en condiciones de confidencialidad. Hasta allí la presentación del protocolo. Yo me quedo atenta de las preguntas que puedan surgir y pues siempre con la expectativa de que este proceso pueda servirnos para aterrizar lo que está escrito desde asumir desde cada uno de los roles, las funciones que tenemos, pero sobre todo el compromiso para ir mejorando los procesos de garantía de derechos de las víctimas. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación tenemos la intervención de la abogada Margaret Guzmán, defensora pública de víctimas de Pichincha. Ella es abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad de Cuenca, magíster en Derechos Humanos y Exigibilidad Estratégica con mención en Políticas Públicas por la Universidad Andina Simón Bolívar,
magíster en Criminología y Seguridad por la Universidad de Valencia. En la actualidad se desempeña como defensora pública de víctimas de Chincha. Damos la bienvenida a la abogada Margaret Guzmán, quien tendrá 20 minutos para su exposición. Bueno, compañeros, muy buenas noches con todos, buenas noches a los presentes, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar quería indicar que este documento es una gran herramienta que tenemos quienes defendemos a las víctimas para garantizar efectivamente sus derechos, lo cual definitivamente va a servir para nuestras defensas a lo largo de las defensas diarias. Bueno, para hablar sobre un poco lo que tiene que ver con el protocolo y también sobre el derecho a la no revictimización, yo he dividido mi intervención en varios puntos. En primer lugar, yo indicaré cuáles son las competencias que tiene la Defensoría Pública respecto a las víctimas de violencia sexual de manera general y también en el caso de niños, niñas y adolescentes. También la relevancia constitucional que tiene el derecho a la no revictimización, también la violencia sexual en el ámbito educativo, nombrar por qué esto es relevante en el Ecuador, por qué debe ser estudiado e incluso por qué debe de ser tomado en cuenta con esfuerzos institucionales como lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura para mejorar esta situación, ¿no? Y también, por último, estaré hablando respecto al protocolo como tal, mis apreciaciones y lo que nos puede ayudar para las defensas. Bueno, iniciar diciendo que como uno de los principios que ha establecido incluso la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, uno de los principios es específicamente la no revictimización. La no revictimización, tanto en la asesoría, en la asesoría legal, en el patrocinio, en la asistencia legal de todas las víctimas, y sobre todo con las que tienen que ver con violencia de género, violencia sexual y niñas y adolescentes. Además de eso, nosotros tenemos competencias específicas respecto al patrocinio, asesoría, asistencia legal con determinadas víctimas y con énfasis con estas víctimas que han sido víctimas, valga la redundancia, de delitos de carácter sexual. Además de ellas, las que tienen que ver con niñas y adolescentes. A ver, la Constitución es muy clara en indicar quiénes son, en primer lugar, las personas que merecen atención prioritaria. Dentro de este grupo están los niños, niñas y adolescentes. Además de esto, el artículo 78 de la Constitución es claro, indicar el nivel constitucional que le da el derecho a la no revictimización, tanto en la obtención de pruebas como a lo largo de todo el proceso. Es por eso tan importante que a la hora de tratar de buscar la verdad dentro de un proceso judicial, deben observarse también otros derechos, deben observarse la interseccionalidad de los derechos, no únicamente el objetivo de alcanzar la verdad y la justicia, menoscabando otros derechos en los cuales se realiza una investigación sin enfoque de género o sin mirar los derechos humanos. Es por eso que es tan importante que el paso de la víctima a través del sistema judicial sea lo más suave, lo más beneficioso para la víctima, para que esto se convierta en un espacio de construcción y no en un espacio que vaya a afectar aún más a la víctima. Debemos entender además que la revictimización implica que una reexperimentación de los hechos que le han sucedido, de los hechos de los cuales fue víctima de un delito y que se vienen a ver empeorados por su paso a través del sistema de justicia. Entonces, a la hora de que estamos buscando la verdad, de que se haga justicia, no podemos menoscabar otro tipo de derechos en los cuales se vean afectados los derechos de la víctima y causan repercusiones, no solo físicas, que la revictimización causa afectaciones físicas, psicológicas, incluso mentales. Y en el orden procesal, esto también repercute, ya que la víctima deserta del proceso judicial, provocando así que deje el proceso y los casos queden en la impunidad. Ahora, es importante indicar por qué nos debe interesar esto de la violencia en el ámbito educativo. Y es que me pareció muy importante verificar cada uno de los datos que había dentro de la sentencia, una sentencia que ampliamente la recomiendo que sea consultada por todos los compañeros quienes ejercemos la defensa de víctimas, puesto de que nos revela varias situaciones, el patriarcado, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, pero sobre todo da cuenta de cifras que nos hacen entender por qué
se debe tomar esto en cuenta en el Ecuador, porque debe abordarse como una problemática pública. Y es que, según datos que constan en la misma sentencia, entre marzo del 2018 a mayo del 2021 se registraron 11.961 casos de violencia sexual a través del sistema educativo. Hacen constar datos de una investigación que se ha realizado de Human Rights Watch, en la cual se puede ejemplificar y verificar lo grave de la problemática. Además de esto, que entre el año 2014 y mayo del 2020, el Ministerio de Educación registró 3.600 denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas. De igual manera, dentro de la investigación de Human Rights Watch. Además de esto, en el 2019, solo en el año 2019, el 12% de niñas de 15 años o más habían sufrido algún tipo de violencia en un entorno educativo. Es decir, más del 6% de este grupo declaró haber sido víctima de violencia sexual. La gran mayoría de estas víctimas no denuncian. Entonces, ¿cómo observamos con la información que consta de la misma sentencia? Esto es una problemática de grandes dimensiones que debe ser abordada desde diferentes ámbitos. En este caso, se está abordando desde el ámbito judicial y a través de estos esfuerzos institucionales, como indiqué anteriormente, de alguna manera se trata de mitigar estas circunstancias. Son pequeños pasos para que, bueno, algún día lleguemos a la erradicación de violencia de género en diferentes espacios, en este espacio, por ejemplo, el educativo. Ahora, respecto al protocolo que ha sido presentado por parte del Consejo de la Judicatura, en primer lugar yo quisiera aplaudir este documento, ¿no?, que se ha ido realizado por parte de la autoridad judicial, el Consejo de la Judicatura, porque es una herramienta muy importante para nuestras defensas. Además de eso, contiene en él algunas situaciones que nos permiten operativizar los derechos que encontramos en la Constitución. Si bien es cierto, existe normativa, bastante normativa, en la cual nos establece que no se debe revictimizar a las víctimas, que estamos en contra del derecho de la revictimización, pero son estos documentos que ya llegan directamente a la práctica judicial los que permiten verdaderamente operativizar y garantizar verdaderamente los derechos de las víctimas. Ahora, una de las cosas más importantes que yo encontré dentro de este protocolo es el tema de la única declaración de la víctima. Sin embargo, de lo cual yo quiero hacer énfasis en esta declaración, puesto que, bueno, en la actualidad la efectividad de la Cámara de Gesell ha sido casi 100% comprobada. Sin embargo, de lo cual, a lo largo de toda la investigación, la víctima, al ser protagonista dentro de la investigación, hace que tenga que declarar en varias ocasiones. Entonces, si bien es cierto, dentro de este protocolo hay una propuesta para que haya una sola declaración, yo consideraría que esto debería incluso extenderse al ámbito de la investigación, no únicamente al tema judicial, puesto que si bien es cierto hay algunas garantías respecto a esto, hay prácticas que llevan a que la víctima declare los hechos sucedidos, como ya se indicó, 9 ocasiones a lo largo de toda la investigación. Entonces, como dije, esto es ya un gran avance. Sin embargo, esto tiene que ser transversalizado a toda la investigación, con el objetivo de que la víctima no tenga que repetir cada uno de los hechos en reiteradas ocasiones dentro de toda la investigación. A ver, también, bueno, la confrontación que existe con el agresor, hoy en día también a través de lo que se realiza en la Cámara de Gesell, es una práctica que, como ya indiqué, es 100% comprobada su efectividad y que definitivamente provoca esto, ¿no?, de que la víctima no tenga que enfrentarse cara a cara con el agresor, siendo que esto es un episodio totalmente revictimizante. Bueno, con esto yo quería puntualizar algunas circunstancias que me parecieron que son positivas dentro de lo que ha realizado el Consejo de la Judicatura y que nos va a servir para evitar la revictimización. Muchos de los casos, por las reiteradas ocasiones en que la víctima tiene que manifestar los hechos que suscitaron el delito, ella desiste del proceso. Las víctimas desisten del proceso y esto genera impunidad.
en un Estado democrático como en el que vivimos, no nos podemos permitir que los casos queden en la impunidad, más aún cuando existen prácticas que están menoscabando los derechos de las víctimas. Entonces, eso yo les agradezco por la invitación. Como indiqué, el protocolo es una gran herramienta para nuestras defensas y sobre todo para una efectiva garantía del derecho a la no revictimización. Muchas gracias, doctora. En este momento se procederá nuevamente a enviar el link de asistencia para que puedan registrar la asistencia a este evento. Pasamos a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom que será leída. Buenas noches. Una pregunta. ¿La Junta Cantonal qué medidas debe tomar cuando existe una violación de derechos de niños, niñas y adolescentes? Puede tomar la palabra cualquiera de las ponentes si gusta para responder la pregunta. Gracias. Entonces vamos a hacer pregunta por pregunta, ¿verdad? ¿O Sí. acumulamos? Ya. Sí, de sí, acuerdo. pregunta por pregunta. Yo quisiera aportar a la respuesta a esta consulta planteada. ¿Qué medidas debe adoptar la Junta cuando hay un caso de violencia y violencia sexual en concreto? Ahí tenemos, como saben, un sistema un poco más desarrollado en materia de niñez y adolescencia de las juntas de protección de derechos, porque las juntas de protección, en el caso de niñez y adolescencia, que es el que tiene un proceso de desarrollo mayor, pueden adoptar medidas administrativas de protección para garantizar efectivamente la protección de las víctimas, por ejemplo, la orden de alejamiento del agresor, todo el catálogo de medidas que está sobre todo en el Código de la Niñez y Adolescencia. Y esas medidas que tienen este carácter protectivo son importantes adoptar cuando se conozca de un hecho de violencia. Y si es que tiene una connotación sexual, tiene que sin duda enviarse a la fiscalía para que se pueda aperturar la investigación respectiva del delito presuntamente cometido. Pero además, si tiene relación con un tema de violencia en el ámbito educativo, las juntas tienen facultades para poder sancionar administrativamente a las entidades que no están cumpliendo con los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que no están velando por ellos. Incluso, como ustedes conocen, tienen facultades administrativas, por eso es que el sistema está un poco más amplio y desarrollado que cuando hablamos de víctimas de violencia adultas. En el caso de niñez, estas son las opciones que la Junta tiene. Muchas veces se ha conocido casos en que las juntas tienen o llega a conocimiento un caso de violencia sexual y de inmediato se inhiben, envían a fiscalía, pero no otorgan medidas de protección. Y eso sí es problemático porque son la entidad que muchas ocasiones conocen en primera instancia una violencia que puede constituirse en un delito. Entonces es clave garantizar la protección y poder pasar el proceso a la investigación respectiva donde corresponde. Gracias. Pasamos a otra pregunta de César Malo que dice, precisamente esa multiplicidad de entrevistas que la víctima tiene con diferentes personas hace que esa presunta víctima vaya afianzando su relato construido y perfeccionado durante la repetición, deformando la realidad, lo cual implica que ese relato aprendido sea considerado como cierto, en perjuicio del presunto agresor. De ahí que considero que los procesos no son suficientes, ya que los operadores de justicia por lo general solo aplican los preceptos con carácter de ley. Sería bueno una reforma en la ley encaminada a la no revictimización. Bueno, creo que es más un comentario que Más una un pregunta, ¿no? comentario. Buenas noches a todos. En un delito flagrante, ¿cómo se garantiza la no revictimización de una víctima de un delito sexual al tener contacto inicial con la policía, luego con el médico y ahí con los operadores de justicia, quien es el entrevistador que se menciona en la resolución 116A 2018? Bueno, a ver, yo voy a contestar esta, sobre todo porque, a ver, digamos, es lo que nos enfrentamos en la práctica diaria, ¿no? Lamentablemente, como dije, existen
a pesar de que existe el derecho establecido, hay algunas prácticas que todavía revictimizan. O sea, y sobre todo porque la víctima es estelar dentro de la investigación en los delitos de carácter sexual. Como esto precisamente sucede en la clandestinidad, requiere mucha participación de la víctima. El otro día yo había escuchado incluso que se estaba tratando de alguna manera hacer una entrevista única, no como se hace ahora el testimonio anticipado, sino una entrevista única que sirva para todas las diligencias en las cuales la víctima tenga que de alguna manera declarar, o el objetivo de que si es que esta persona llega a flagrancia por un delito de carácter sexual, ahí ella revele todos los datos que necesitarían los diferentes peritos para poder continuar con el proceso, con el objetivo de que ella no tenga que asistir varias ocasiones a relatar mismo en una valoración psicológica, en un entorno social, luego en el testimonio anticipado, después para el reconocimiento del lugar de los hechos. Entonces, bueno, la idea es un poco eso, ¿no? De que hay una concentración de diligencias. Lamentablemente, hoy en día, cada una de las diligencias investigativas requiere hacerlas de manera independiente, pero la idea es propender a eso, ¿no? De que la víctima tenga que comparecer una sola ocasión con el objetivo de que ella no tenga que vivir esta reexperimentación de los hechos que causaron el delito. Y si me permiten, por favor, Daniel, yo quisiera aportar también, porque se refiere a la 116A. Sí es bien importante aquí, como dice Margaret, que podamos ver cómo se operativiza este precepto de la entrevista única y cuál es la propuesta en concreto. Es que esta entrevista única sea aplicable en flagrancias y no flagrancias, y eso requiere de un trabajo muy profundo de quienes atienden como servidores en las distintas instancias. Entonces, les voy a poner un ejemplo de este protocolo del que hablaba. Se implementó en Brasil y en Brasil ayudó mucho a subir la efectividad judicial en los casos de violencia sexual, porque cómo se operativizaba esta entrevista única. La víctima llegaba en flagrancia, era recibida en fiscalía o, digamos, la policía es la que primero actúa, después va a fiscalía y la policía no es que le decía, cuénteme todos los hechos, dígame a detalles, porque eso, digamos, ya le producía un proceso de relato, sino lo que hace es, en primera instancia, cuando ya se entera de manera general de los hechos, llevar a fiscalía y en fiscalía de inmediato se evalúa la posibilidad de que actúe un profesional de la psicología para que en cámara de Gesell quede grabada la entrevista única y ese es el insumo que les sirva a todos. Cuando se haga la valoración médica, el médico no podría volverle a preguntar los hechos, sino que tendría que revisar esa entrevista única pregrabada. Y asimismo, el informe de trabajo social, todo lo que se requiere. Entonces, esa grabación es fundamental porque haría que los hechos no sean repetidos por todos los profesionales que tengan que entrevistar. Y lo que se debe procurar, que sabemos que es muy difícil en casos de flagrancia, pero hay que tratar de hacerlo, es que este proceso de entrevista pueda realizarse de manera lo más breve posible cuando tengamos posibilidad de que sea también se realice el proceso de entrevista en el marco del testimonio anticipado, para que ahí sí se reduzca a un solo el relato. Pero claro, sabemos que eso es mucho más complejo porque los agendamientos en Gesell están desbordados por la falta de equipos, etcétera. Pero sí, un poco esa es la lógica, que esta entrevista por un profesional especializado quede grabada, sea el insumo para todos los profesionales y que no tengamos que volver a preguntarle, a ver, dígame qué le pasó, más de 9 veces en muchas ocasiones. Eso. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. En caso de flagrancia, si la víctima ha rendido su testimonio ante el fiscal o psicólogo, ¿suple al testimonio que debe rendir ante el juez o necesariamente debe rendirla ante el juez en la audiencia? A ver, bueno, en realidad lo que sucedería en el caso de que de alguna manera dieron una declaración, entiendo, en flagrancia ante un agente, dijo, o un fiscal. Fiscal me parece. Fiscal. Ya. Fiscal. Lo que pasa es que esa declaración en primera instancia no es no es un testimonio como tal, no es una versión. Entonces es una versión que no es un testimonio. Entonces, por eso es la diferencia con el testimonio anticipado, porque este se realiza con la intervención de un juez, con la presencia de las partes, con un psicólogo incluso, y esto sí tiene valor probatorio dentro de una audiencia de juzgamiento. Como sabemos, el tema es que al ser una declaración, digamos, simple, que es una versión dentro de
dentro, o sea, al tener contacto con la fiscalía, esto requeriría de que comparezca a la audiencia de juzgamiento para que nuevamente rinda su testimonio. Entonces, esta es la diferencia entre la versión como tal o esta declaración inicial con el fiscal frente al testimonio anticipado, que tiene sus solemnidades y que sí obra como prueba dentro de la audiencia de juzgamiento. Gracias, doctora. Continuamos con la siguiente pregunta. En los casos de delitos sexuales de adolescentes, cuando la víctima está siendo coaccionada por sus padres para cambiar los hechos y no prestan el apoyo para el desarrollo de la investigación, ¿cómo actuamos frente a estos casos? ¿Cómo probar lo que pasa si la víctima tiene temor de decir lo que le pasa? Yo quisiera aportar allí, hay una sentencia bien importante de la Corte Constitucional sobre el consentimiento en las relaciones sexuales entre adolescentes. Esa sentencia es fundamental porque justo lo que hizo la Corte es conocer varias consultas que fueron elevadas por jueces de adolescentes infractores en los que sucedía esto que se plantea en la pregunta, ¿no es cierto? Esto de que va la adolescente con coacción o no de los padres, pero con procesos incluso de denuncia desde sus representantes, pero no de ella, y denuncia en muchos casos a su pareja adolescente de violencia sexual cuando los hechos son otros. Entonces, esta sentencia creo que es bien importante que la podemos revisar porque evalúa el consentimiento cuando no hay relaciones de poder entre pares. Para poder consentir un acto sexual, digamos. Y allí creo que podría aportar a la respuesta a esta pregunta. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Con esta entrevista única, ¿cómo se garantiza la contradicción? El principio de contradicción es base del derecho a la defensa. Bueno, digamos, yo estoy muy a favor de la entrevista única, ¿no? Me parece que es una práctica que vale mucho para evitar la revictimización. Entonces, claro que yo tengo entendido que esto es algo que todavía se está pensando y está en construcción, ¿no? Entonces, pero la idea es que definitivamente no menoscabe derechos ni de la víctima ni del procesado. Obviamente, el procesado y a través de su defensa tendrá la posibilidad de intervenir en este testimonio, esta audiencia única, esta entrevista única, o como sea que se le llame, con el objetivo de que pueda ejercer su derecho a la contradicción, tal cual como un testimonio anticipado. Lo que entiendo yo que se esperaría es que sea una entrevista más completa en el cual se diga incluso otras cosas que le sirvan a los otros peritos, o sea, que sirva como valor probatorio para las otras diligencias. Es decir, se conoce, por ejemplo, que, a ver, cuando se le detiene a una persona que a un investigado o un proceso flagrante a una persona que es presunto culpable de un delito de violencia sexual, lo que se le dice primero a la víctima, ¿dónde fue? Lléveme para irle a detener. Entonces, la idea de esta entrevista es única, es un poco eso, ¿no? De que en esa entrevista sea capaz de decir todo lo necesario para que no se le llame nuevamente a la víctima y diga, a ver, ¿esto sucedió en el segundo piso o en el primer piso? Vamos, indíqueme dónde es. Cuando estaban, ¿quién más estaba? ¿Estaba esta persona o no estaba? Entonces, claro, la idea es un poco esto, dar información, toda la información que se necesite para que no tenga que recurrir nuevamente a la víctima. Pero como dije anteriormente, esto no es un derecho únicamente para la víctima, claro que le sirve a la víctima, pero busca que no se menoscabe derechos de ninguna de las partes. Gracias, doctora. Tenemos una última pregunta que dice, cuando en la primera entrevista la psicóloga determina que no existe afectación, ¿es necesario una nueva valoración con otro perito? Yo quisiera también aportar allí y ahí hay digamos, una interpretación de que siempre en los procesos de violencia sexual tiene que haber una determinación de afectación psicológica. No siempre están vinculados, ¿no es cierto? Lo que estamos evaluando en un proceso de violencia sexual es el delito sexual. ¿Sí? Y claro, generalmente hay afectación psicológica, así es, generalmente, pero es como, pongamos un ejemplo así un poco, tal vez sin sentido. Cuando hay una víctima de un delito de robo, siempre le pedimos valoración psicológica, es víctima de un delito contra la propiedad, por ejemplo, que también le pudo causar alguna afectación. Pero ¿por qué es tan importante acá la valoración psicológica? Sí, es clave
porque estamos hablando que en un delito sexual generalmente se comete en la clandestinidad porque hay procesos traumáticos a las víctimas, pero no siempre ese es el hecho fundamental para probar el delito, sino hay otras cosas, es decir, la afectación psicológica aplicaría sobre todo para un delito de violencia psicológica, no necesariamente para el delito sexual, y ahora lo que sucede es que se solicita reiteradamente pericias de muchos tipos, incluso estas pericias de las que hacen el análisis de la veracidad de los hechos, y que eso termina ya no solo con 9 relatos, sino con cientos de relatos, por decirlo menos, ¿no? Porque además sabemos que hay procesos donde dicen, voy a valorar la capacidad testifical, actúe la psicóloga, después le dice, le voy a hacer ahora sí la entrevista, después del testimonio, y después le voy a hacer la valoración psicológica. Si la psicóloga o el psicólogo está actuando en el momento en que recabamos la información en la entrevista única, que además cabe resaltar, se hace con un método científico que es el de la entrevista forense, y por lo tanto tiene mayor veracidad. Si actúa allí, puede ya hacer su valoración psicológica, puede aplicar su valoración psicológica, y si es que hay o no hay afectación, hay que analizar si eso es trascendental para determinar el hecho de violencia sexual. Ese es un criterio que yo quería aportar sobre este tema. Muchas gracias. Para el cierre del evento contamos con la intervención de la abogada Verónica Betancur Berrones, directora de gestión defensorial. Buenas noches con todos los presentes. Quiero, ante todo, aplaudir la habilidad, la destreza, la calidad y la claridad de los contenidos que han sido expuestos por nuestras honorables expositoras, la doctora Cintia Carrasco y nuestra defensora, la doctora Margaret Guzmán. Su aporte es muy valioso. Nosotros, dentro de la Dirección de Gestión Defensorial, en ejecución del mejoramiento continuo de la gestión de nuestros defensores, hemos pensado en fortalecer también sus capacidades. Y creo que este evento es muy oportuno. Muchas gracias a la Escuela Defensorial, a todas las personas que se han conectado, a nuestros defensores, a nuestra red de apoyo también, que el día de hoy nos han colaborado y que espero haya sido de todo su agrado y de todo su interés los contenidos que se han vertido en este espacio, que ha sido muy importante. Desde luego, el compromiso de nuestra máxima autoridad por fortalecer las capacidades de nuestros defensores está firme. Agradecemos mucho al Consejo de la Judicatura y a la doctora Carrasco, así como también a nuestra directora de Escuela Defensorial, quien ha hecho posible la ejecución de este evento. Muchísimas gracias. Estamos prestos y abiertos, desde luego, para poder recibir todas las sugerencias que ustedes tengan como defensores, como red de apoyo, para poder fortalecer, desde luego, las capacidades. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Se hace la cordial invitación para el siguiente evento sobre beneficios penitenciarios con el COIP y Código Penal, proporcionalidad e igualdad en la prescripción de la pena y la situación carcelaria en el país, que se realizará el día lunes 9 y martes 10 de mayo a las 18 horas. Agradecemos a las autoridades, coordinadores, defensores y defensoras, a las facilitadoras de este evento y público en general por su participación en esta capacitación. Buenas noches con todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches con todos, Gracias. gracias. Gracias.